Bienvenido a Dormiciencia, el lugar donde la curiosidad se acurruca y la ciencia toma la ruta escénica hacia el sueño. Sé que el mundo hoy ha sido ruidoso, lleno de pensamientos apresurados y exigencias constantes, pero aquí, bajo el manto suave de la noche, te invitamos a desacelerar. Esta noche, nuestro viaje apacible nos sumerge en una de las fuerzas más misteriosas que rigen nuestra existencia, pero que apenas comprendemos. El tiempo se desliza entre nuestros dedos como el agua de un arroyo sereno, da forma a nuestros días y a veces juega con nuestra percepción, como cuando esperamos que hierva una tetera. Antes de que desentrañemos el tapiz silente del tiempo, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora es para ti en este instante. Es una coincidencia peculiar, un video sobre el tiempo, con nosotros dispersos en diversas zonas horarias. Cada uno llega a este preciso momento, en su propia porción única del reloj cósmico. Si encuentras este viaje reconfortante, intrigante, o simplemente una suave manera de desconectar después de un día largo, te agradecería enormemente si le dieses un me gusta a este video. Tu apoyo ayuda a que este pequeño refugio de calma llegue a otros que también anhelan una pausa pacífica. Mi esperanza es que esta exploración no sea tan fascinante como para mantenerte despierto, pero si lo fuera, al menos habrás aprendido algo sobre la esencia del universo antes de que tus pensamientos se diluyan en el descanso. Así que, acomódate, permite que tus pensamientos se ralenticen y respira profundamente. En el espacio que se extiende entre segundos y siglos, entre sueños y luz del día, yace la historia del tiempo, esperando ser susurrada. El tiempo tiene una manera curiosa de estirarse y encogerse, ¿verdad? 10 minutos atrapado en el tráfico pueden sentirse como una eternidad, mientras que 10 minutos dedicados a tu pasatiempo favorito desaparecen más rápido que la última galleta de la lata. Y sin embargo, los relojes avanzan a la misma velocidad constante, segundo tras segundo, minuto tras minuto. Entonces, ¿qué ocurre en ese silencioso espacio entre la percepción y la realidad? La respuesta comienza no con la física del cosmos, sino con la quietud de tu propio cerebro. Nuestra percepción del tiempo, esa sensación interna de cuando las cosas comienzan y terminan, es sorprendentemente maleable. Los psicólogos la llaman tiempo subjetivo, y está profundamente influenciada por elementos como la atención, la emoción y la memoria. En otras palabras, lo que sientes acerca del tiempo puede ser muy distinto de cómo el tiempo se desliza realmente. Imagina, por un momento, la peculiaridad de la espera. Estás en la sala de espera de un médico. Las paredes son de un tono neutro, las revistas son antiguas y un reloj en la esquina tic-tac fuerte, como si compitiera por el sonido más molesto del mundo. 5 minutos en ese lugar pueden sentirse como media hora. Esto sucede porque tu cerebro, en ese instante, está hambriento de estímulos. Cuando no sucede mucho a tu alrededor, tu atención se vuelve hacia adentro, y ese enfoque interno te hace más consciente de cada segundo que pasa. Es como si el océano de tu mente, en calma excesiva, percibiera cada gota que lo compone. Compara esa experiencia con una conversación animada, con un amigo o con la profunda inmersión en un buen libro. En esos momentos, estás completamente absorto y tu cerebro no lleva un registro tan minucioso del tiempo. Es como si tu mente susurrara: estamos ocupados, no hay necesidad de vigilar el reloj. Y antes de que te des cuenta, las horas han volado, ligeras como el polen en el viento. A esto se le conoce a veces como estado de flujo, un término acuñado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, donde tu sentido del tiempo se desvanece en el fondo, mientras te absorbes por completo en el presente. Curiosamente, la novedad de una experiencia también desempeña un papel. Cuando te encuentras con algo nuevo o desconocido, tu cerebro dedica un tiempo extra a procesar y almacenar esa memoria. Más tarde, al recordar ese momento, parece que ha transcurrido más tiempo, simplemente porque hay más grabaciones mentales del evento. Por eso, los veranos de la infancia parecían extenderse infinitamente. Tu cerebro estaba constantemente descubriendo nuevas experiencias y lo registraba todo con detalle. A medida que envejecemos y las rutinas se asientan, nuestros cerebros se vuelven más eficientes en comprimir las memorias. Menos momentos destacados, rollos más cortos. El tiempo, entonces,
parece acelerarse, como una película a cámara rápida. La emoción también juega un papel en esta danza del tiempo. Los estudios demuestran que el miedo y la ansiedad pueden ralentizar nuestra percepción del tiempo, mientras que la alegría y la emoción la aceleran. Existe incluso una teoría que sugiere que en situaciones peligrosas o intensas, tu cerebro crea recuerdos más densos, lo que genera la ilusión de que el tiempo se ha ralentizado. Esto es algo reportado a menudo por personas que han experimentado accidentes automovilísticos u otras emergencias. No es que el tiempo se ralentice en realidad, sino que tu cerebro registra más detalles por segundo, creando un efecto de reproducción a cámara lenta, como una danza molecular que se detiene para tu mirada. Luego está el curioso caso del aburrimiento. Probablemente has escuchado la frase: el tiempo vuela cuando te diviertes, pero lo opuesto, el tiempo se arrastra cuando estás aburrido, es igualmente cierto. Los neurocientíficos han descubierto que, cuando estamos aburridos, el marcapasos interno del cerebro, sí, ese es un término real, se vuelve más activo. Esto crea más pulsos en nuestra percepción, haciendo que el tiempo parezca arrastrarse. Es como tener un baterista excesivamente entusiasta en tu cabeza, marcando cada latido de un momento monótono. El trasfondo cultural y el lenguaje también influyen en cómo percibimos el tiempo. En español, a menudo hablamos del tiempo como si fuera un recurso. Gastamos tiempo, ahorramos tiempo o nos quedamos sin él. Algunas lenguas, como el Hopi, no tratan el tiempo como una línea a lo largo de la cual te mueves, sino más como un paisaje o un conjunto de condiciones. Esto da forma a cómo las personas de diferentes culturas piensan sobre el futuro y el pasado. De hecho, en algunas partes del mundo la gente señala detrás de ellos para indicar el futuro porque es desconocido, y delante de ellos para mostrar el pasado porque ya es visible. Es bastante opuesto a cómo solemos imaginar las cosas. Pero, ¿qué pasa con nuestros relojes internos? Seguramente debe haber algún tipo de mecanismo biológico que funcione, dándonos al menos una idea aproximada del paso del tiempo. Y sí, existe, en cierto modo. Los humanos tenemos algo llamado ritmo circadiano, un ciclo de 24 horas que ayuda a regular el sueño, la temperatura corporal y los niveles hormonales. Pero eso es más como un temporizador diario que un cronómetro preciso. Para periodos más cortos, segundos, minutos, los científicos creen que utilizamos una especie de cronometrador mental, a menudo comparado con un cronómetro en el cerebro. Este sistema involucra una red de regiones cerebrales, incluidos los ganglios basales y el cerebelo, y parece depender de un flujo constante de pulsos neuronales. Cuando estimamos cuánto dura algo, estamos contando subconscientemente esos pulsos. Dicho esto, no siempre somos buenos en ello. Nuestras estimaciones de tiempo pueden ser muy imprecisas, especialmente cuando realizamos múltiples tareas, estamos distraídos o emocionalmente alterados. Incluso, existe un fenómeno psicológico llamado el efecto del viaje de regreso, donde el trayecto de vuelta a casa parece más corto que el de ida, incluso si tarda exactamente la misma cantidad de tiempo, porque, en el camino de ida, tu cerebro está procesando activamente información nueva. En el camino de regreso, ya conoce la ruta, por lo que la experiencia se siente más rápida, como una memoria que se reproduce sin esfuerzo. Y no olvidemos la distorsión del tiempo, más universalmente conocida por la humanidad: el botón de posponer la alarma. De alguna manera, esos 9 minutos entre alarmas se sienten más cortos que cualquier otro 9 minutos en el universo. Aunque aún no hay ciencia sólida detrás de esa sensación específica, probablemente sea otro caso de sueño interrumpido, conciencia incompleta y nuestro difuso cronómetro interno, que simplemente se rinde ante la neblina del despertar. Entonces, ¿qué es el tiempo? Al menos, tal como lo experimentamos, no es solo un número en un reloj o la sombra de un reloj de sol. Es una sensación, una percepción, un truco de la memoria y la atención. Cambia con nuestro estado de ánimo, nuestra edad e incluso con el idioma que hablamos. Se acelera cuando estamos absortos, se ralentiza cuando estamos en alerta y a veces
simplemente desaparece por completo. Y si bien la física podría eventualmente explicar qué es el tiempo en las escalas más grandes del cosmos, nuestro sentido personal del tiempo siempre será algo profundamente humano, fluctuante, maravilloso y a veces deliciosamente poco fiable. Si el tiempo es misterioso, entonces nuestros esfuerzos por medirlo son un testimonio tanto del ingenio humano como de la impaciencia. Desde antiguos relojes de sol hasta relojes atómicos, hemos pasado milenios intentando domar esta fuerza invisible, transformándola en algo que podamos ver, contar e, idealmente, programar. Porque aunque el tiempo no espera a nadie, los humanos somos muy aficionados a pedirle que se detenga un minuto. Comencemos en el pasado remoto, cuando los primeros cronometradores no eran relojes ni calendarios, sino el vasto cielo. Nuestros ancestros eran observadores expertos de los astros, el ascenso y descenso del sol, las fases de la luna, las estaciones que cambiaban como lentas mareas. Estos fueron los primeros calendarios de la naturaleza, sin necesidad de baterías. Los antiguos egipcios fueron de los primeros en formalizar la medición del tiempo. Alrededor del año 1500 a. Construyeron imponentes obeliscos que actuaban como gigantescos relojes de sol. Al seguir el movimiento de las sombras, podían dividir el día en segmentos, aunque la duración de estos segmentos cambiaba con las estaciones. Una hora en verano era considerablemente más larga que una en invierno. No era exacto, pero era suficiente para la agricultura, las oraciones y la organización social, que incluso entonces probablemente ya llegaba tarde a algo. Luego vinieron los clepsidras, o relojes de agua. Estos dispositivos, utilizados tanto por los egipcios como más tarde por los griegos y chinos, medían el tiempo mediante el flujo constante de agua de un recipiente a otro. Eran simples, consistentes y podían funcionar de noche, una mejora significativa con respecto a los relojes de sol. Algunos eran sorprendentemente elaborados, con engranajes y figuras que marcaban las horas, o incluso hacían sonar campanas. Se podría decir que eran los dispositivos inteligentes originales, solo que más húmedos. Mientras tanto, en Mesoamérica, los mayas desarrollaron intrincados sistemas calendáricos que seguían los ciclos lunares y solares con asombrosa precisión. Su calendario de cuenta larga podía medir periodos de tiempo que abarcaban miles de años. Para una civilización que no tenía herramientas de metal ni animales de carga, su comprensión del tiempo era sencillamente cósmica. Pero de vuelta en Europa, no fue hasta la Edad Media cuando los relojes mecánicos comenzaron a marcar su camino en la historia. Al principio eran grandes y torpes artilugios instalados en las torres de las iglesias y monasterios. No tenían esferas ni manecillas, simplemente hacían sonar campanas a intervalos regulares para marcar las horas, principalmente para recordar a los monjes cuándo orar. Se podría decir que los monjes fueron los primeros usuarios de despertadores del mundo, aunque mucho más serenos al respecto que la mayoría de nosotros a las 6 de la mañana. Uno de los primeros grandes avances llegó en el siglo XIV con la invención del escape de borde, una ingeniosa pieza de ingeniería que permitía una liberación de energía más controlada y regular. Esto hizo posible construir relojes mecánicos más pequeños y fiables. Finalmente, los relojeros añadieron esferas y manecillas para que la gente pudiera ver la hora, no solo oírla sonar. A partir de ahí, el ritmo de la innovación comenzó a acelerarse. En el siglo XVII, el reloj de péndulo entró en escena gracias al brillante científico holandés Christian Huygens. Los relojes de péndulo eran precisos con una desviación de 1 minuto al día, una mejora asombrosa con respecto a los diseños anteriores que podían desviarse varias horas. Si el tiempo fuera un caballo, el péndulo fue la silla que nos permitió montarlo con más confianza y gracia. La necesidad de una medición del tiempo aún más precisa se volvió crítica durante la era de la exploración. Los marineros necesitaban desesperadamente conocer su longitud, y eso requería saber la hora exacta en un punto de referencia fijo, como Greenwich. Entra John Harrison, un carpintero inglés que pasó décadas inventando cronómetros marinos, relojes ultraprecisos que podían sobrevivir al balanceo y cabeceo de un barco en el mar. Su cuarto modelo, el H4,
cambió la navegación para siempre y le valió un lugar en la historia, tardío, pero bien merecido. En el siglo XX entramos en la era del cuarzo. Los osciladores de cristal de cuarzo, desarrollados por primera vez en la década de 1920, revolucionaron la cronometría. Cuando se somete a una corriente eléctrica, el cuarzo vibra a una frecuencia increíblemente estable. Estas vibraciones se utilizaron para mantener el tiempo con una precisión mucho mayor que cualquier cosa mecánica. De repente, los relojes de pared y de pulsera podían ser baratos, portátiles y lo suficientemente precisos como para que los trenes funcionaran a tiempo. Pero incluso el cuarzo tiene sus límites. Si quieres conocer la hora más precisa de la Tierra, tendrás que recurrir a la tecnología atómica. Los relojes atómicos, desarrollados por primera vez en la década de 1950, miden el tiempo utilizando las vibraciones naturales de los átomos, generalmente de cesio o rubidio. Un átomo de cesio, por ejemplo, oscila exactamente 9190 y 2.631.770 veces por segundo. Ese número no es solo una trivialidad, es la definición oficial de un segundo, según el Sistema Internacional de Unidades. Estos relojes son tan precisos que si funcionaran durante 100 millones de años, se desviarían menos de un segundo, lo cual es excelente, asumiendo que tienes 100 millones de años para esperar a que tu té se prepare. Hoy en día, los relojes atómicos se utilizan para sincronizarlo todo, desde los satélites GPS hasta los servidores de Internet, las telecomunicaciones y los sistemas financieros globales. Sin ellos, el mapa de tu teléfono no funcionaría, tus transacciones bancarias serían un caos, y la mitad del mundo se perdería sus videollamadas. El tiempo, que alguna vez se midió por el goteo del agua y las sombras del sol, ahora depende de átomos que se voltean como metrónomos microscópicos en bóvedas de alta tecnología. Y, sin embargo, a pesar de toda esta precisión, el tiempo todavía se siente extrañamente personal. Podemos dividirlo en horas, minutos y segundos. Podemos verlo pasar en pantallas digitales, pero por muy finamente que lo rebanemos, cada uno lo vive de manera diferente. Entonces, ¿por qué empezamos a medirlo en primer lugar? Algunos dicen que fue para regular la oración, otros para cultivar, marcar las estaciones o programar el comercio. Pero tal vez, solo tal vez, sea porque los humanos, con todo nuestro amor por las historias y las estrellas, nos sentimos profundamente reconfortados por el ritmo, el latido constante del tiempo. Por muy esquivo que seas, da forma a nuestros días, ofrece orden en el caos. Un tic, un tac, un pequeño susurro del universo diciendo, estás aquí, ahora. Y eso, después de todo, es lo que el tiempo siempre ha sido, no solo una medida, sino un compañero en la quietud de nuestra existencia. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el tiempo fue un asunto local. Ascendía con el sol, terminaba con las estrellas, y se paseaba por las horas a merced de las campanas, el canto de los pájaros, o un gallo entusiasta. Pero entonces llegó Isaac Newton, un hombre que no solo quería describir el mundo, sino fijarlo, y eso incluía el tiempo. Newton, el físico inglés del siglo XVII, con su cabello dramático y su habilidad para las anécdotas relacionadas con manzanas, le dio al mundo un modelo del universo que dominaría la ciencia durante más de 2 siglos. En su opinión, el espacio y el tiempo eran como un gran escenario invisible sobre el cual se desarrollaba el drama del universo. Los actores, planetas, manzanas, balas de cañón y eventualmente bicicletas se movían, pero el escenario en sí nunca cambiaba. El tiempo en este cuadro era absoluto, avanzaba a una velocidad constante en todas partes, para todos, para siempre. Este concepto, el tiempo absoluto, era central para la física de Newton. En sus propias palabras, el tiempo absoluto, verdadero y matemático por sí mismo y por su propia naturaleza, fluye equitativamente sin relación con nada externo. En otras palabras, el tiempo es como un río que fluye a un ritmo constante independientemente de si alguien está mirando, contando o flotando en una canoa. Tenía un sentido intuitivo. Suelta un objeto hoy o mañana, y o en otra ciudad, y las ecuaciones de Newton podrían decirte exactamente dónde estaría en cualquier momento,
asumiendo que tuviera suficiente café y una sólida comprensión del cálculo. El tiempo era el telón de fondo constante contra el cual el movimiento, la fuerza y la gravedad hacían su trabajo. El tiempo absoluto de Newton dio a los científicos una herramienta poderosa. Les permitió describir el movimiento en términos precisos, sincronizar eventos y crear predicciones fiables. Si querías calcular la órbita de un planeta, el balanceo de un péndulo o la caída de una bala de cañón, ahora podías introducirlo todo en un marco matemático ordenado. El tiempo, en este modelo, era universal, el mismo en todas partes para todo, avanzando en perfecta armonía imparcial. Pero a pesar de toda su utilidad, esta idea venía con una suposición bastante grande, que el tiempo era una cosa en sí misma, que existía independientemente de lo que sucedía dentro de él, una especie de metrónomo invisible que marcaba el ritmo del cosmos. Sin embargo, hubo algunas voces disidentes. El filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, rival intelectual de Newton y co-inventor del cálculo, no creía en la idea del tiempo absoluto, ni en la versión del cálculo de Newton. Leibniz argumentó que el tiempo no era un telón de fondo universal, sino una medida de cambio, una forma de describir el orden de los eventos. Sin eventos, afirmó, no hay tiempo. No es una cosa en sí misma, sino una relación entre cosas. Imagina un reloj en un universo completamente vacío, haciendo tic-tac en total silencio y oscuridad. Para Newton, ese reloj sigue midiendo el tiempo. Para Leibniz, es solo un elegante pisapapeles que nadie nota. Para él, el tiempo solo tiene significado cuando suceden cosas. Newton no lo aceptó. Insistió en que el tiempo era real y fluía independientemente de lo que sucediera, lo cual, para ser justos, sí coincide con la sensación de esperar a que hierva una olla. Las ideas de Newton se convirtieron finalmente en la base de lo que ahora se llama mecánica clásica, y durante mucho tiempo, la mecánica clásica funcionó maravillosamente. Podía describir el movimiento de los objetos que caían, los péndulos que se balanceaban, las órbitas de la Luna y los planetas, e incluso, con suficiente esfuerzo, el movimiento de un monociclista haciendo malabares. Así que vale la pena detenerse a admirar lo exitoso que fue el marco de Newton. Durante cientos de años, los científicos confiaron en su tiempo y espacio absolutos para explorar el mundo natural. Los relojes se volvieron más precisos, la navegación mejoró, la ingeniería avanzó a pasos agigantados, los trenes de vapor funcionaban a tiempo, o al menos tenían una mejor excusa cuando no lo hacían. Pero aquí viene el giro. Por muy bueno que fuera el modelo de Newton, eventualmente comenzó a resquebrajarse bajo presión. En el siglo XIX, Nido, Ten, los científicos que estudiaban la luz y el electromagnetismo notaron cosas extrañas. Los experimentos sugerían que la velocidad de la luz era siempre la misma, sin importar la velocidad a la que te movieras. Eso no tenía sentido en el universo de Newton. Si un coche acelera, debería alcanzar la luz un poco más rápido, ¿verdad? Pero no lo hacía. La luz siempre se alejaba al mismo ritmo. Este problema se coció a fuego lento durante un tiempo, hasta que un joven empleado de patentes llamado Albert Einstein, pero dejaremos su entrada para otro capítulo de este viaje. Basta decir que él tomaría el tiempo absoluto de Newton, le daría un cortés saludo, y luego lo voltearía por completo. Aún así, la idea de Newton del tiempo, como una cantidad universal, que fluye sin cesar, dejó una profunda huella en la ciencia y la cultura. Todavía hablamos del tiempo como algo que podemos desperdiciar, gastar o ahorrar. Todas estas frases tienen sentido si el tiempo es una mercancía que se agota lentamente. Nuestra jornada laboral, las campanas escolares y los ajustes del microondas se rigen por la creencia de que el tiempo transcurre igual para todos. Y en muchas situaciones cotidianas, eso sigue siendo perfectamente cierto. Cuando horneas un pastel, tomas un autobús o intentas recordar cuándo debes recibir tu pedido en línea, el tiempo de Newton funciona perfectamente. Es solo cuando empezamos a lidiar con altas velocidades, fuerte gravedad o escalas extremadamente pequeñas que la imagen de Newton comienza a difuminarse. Así que, en la gran historia del tiempo, Newton nos dio un sólido capítulo intermedio,
Una visión de un universo mecánico predecible que funciona como un reloj. Trajo orden al cosmos e hizo del tiempo algo que podíamos medir, confiar, y aunque solo fuera brevemente, comprender. Pero el tiempo, como veremos, tiene más de una personalidad. Y aunque el tiempo de Newton es maravillosamente lógico, el universo puede no ser tan sencillo. Si Isaac Newton imaginó el tiempo como un río interminable, que fluía a un ritmo constante para todos, Albert Einstein llegó y dijo, en realidad, es más como un trampolín elástico y tambaleante. Esa no es una cita directa, pero se acerca sorprendentemente a la verdad. A principios del siglo XX, Einstein trastocó nuestra comprensión del tiempo con un conjunto de ideas tan radicales que remodelaron la mismísima esencia de la realidad. Lo llamó relatividad y llegó en dos partes, la relatividad especial y más tarde la relatividad general. Ambas tenían mucho que decir sobre el tiempo y nada de ello era particularmente intuitivo. Comencemos con la relatividad especial, publicada en 1905, cuando Einstein tenía solo 26 años y trabajaba en la oficina de patentes suiza, probablemente pasando sus descansos reescribiendo el universo. Una de las ideas clave de la relatividad especial es que las leyes de la física, incluida la velocidad de la luz, son las mismas para todos los observadores, sin importar la velocidad a la que se muevan. Ahora, esto crea un problema para el tiempo absoluto de Newton. En el mundo de Newton, si dos personas se mueven a diferentes velocidades, todavía están de acuerdo en cuándo suceden las cosas, pero en el mundo de Einstein, eso no es necesariamente cierto. Los eventos que parecen simultáneos para una persona podrían no parecer simultáneos para alguien que se mueve a una velocidad diferente. Esto lleva a una de las consecuencias más extrañas de la relatividad especial, la dilatación del tiempo. En pocas palabras, cuanto más rápido te muevas, más lento pasará el tiempo para ti, en relación con alguien que esté quieto. Si subieras a una nave espacial y aceleraras a una velocidad cercana a la de la luz, tu reloj a bordo marcaría más lento que el de la Tierra. Envejecerías más lentamente, tu cabello tardaría más en crecer, te perderías temporadas enteras de tus programas favoritos. Esto no es solo ciencia ficción, se ha observado. Un experimento famoso implicó volar relojes atómicos alrededor del mundo en aviones. Cuando se compararon con relojes idénticos que permanecieron en tierra, los relojes en el aire habían marcado el tiempo de forma infinitesimalmente más lenta. No lo suficiente como para notarlo a menos que seas muy puntual, pero suficiente para probar que el tiempo realmente se ralentiza con la velocidad. Y luego está la famosa paradoja de los gemelos. Imagina a dos gemelos idénticos. Uno sube a una nave espacial y vuela por la galaxia a alta velocidad. El otro se queda en casa, alimenta al gato y espera. Cuando el gemelo viajero regrese, será más joven que su hermano. No porque usara una excelente rutina de cuidado de la piel en el espacio, sino porque su tiempo realmente pasó más lentamente. La paradoja no es una contradicción, es una característica de la relatividad. Una característica confusa y alucinante, pero real. Pero la velocidad no es lo único que altera el tiempo. En 1915, Newton Einstein amplió su teoría a algo aún más grande, la relatividad general. Esta teoría se ocupaba de la gravedad y reveló que la gravedad también puede deformar el tiempo. La relatividad general describe la gravedad no como una fuerza, sino como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Cuanto más masivo es un objeto, más se curva el espacio-tiempo a su alrededor, como colocar una bola de boliche en un colchón blando. Si el tiempo estuviera pintado sobre ese colchón, se estiraría y se deformaría junto con el espacio. Lo que esto significa es que el tiempo transcurre más lentamente en los campos gravitacionales más fuertes. Si te paras junto a algo realmente masivo, como un agujero negro o la maleta sobrecargada de tu amigo, el tiempo transcurre más lentamente para ti que para alguien más alejado de la masa. Una vez más, esto no es solo teoría. Se ha medido en la Tierra. En un experimento se colocaron dos relojes atómicos súper precisos a diferentes altitudes, uno en la base de una montaña y otro en la cima. El reloj más abajo o más cerca del centro de gravedad de la Tierra marcaba el tiempo un poco más lentamente. Incluso una diferencia de altura
de solo unos pocos centímetros, puede causar un cambio medible en el tiempo. Así que sí, técnicamente tu cabeza envejece más rápido que tus pies. Este fenómeno, llamado dilatación gravitacional del tiempo, tiene consecuencias en el mundo real. Los satélites GPS que orbitan la Tierra experimentan ambos tipos de deformación temporal. Se mueven rápido, lo que ralentiza su tiempo, pero también están más lejos de la gravedad de la Tierra, lo que acelera su tiempo. Para mantener el mapa de tu teléfono preciso, sus relojes a bordo se ajustan constantemente para tener en cuenta estas distorsiones. Sin esas correcciones, tu ubicación se desviaría varios kilómetros en cuestión de minutos. El tiempo no solo transcurre, sino que se tambalea, y la tecnología tiene que tambalearse con él. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del tiempo? Einstein nos mostró que el tiempo no es un río universal absoluto, es más como una tela elástica tejida junto con el espacio mismo. Puede expandirse, contraerse, doblarse y torcerse, dependiendo de la velocidad y la gravedad. Y eso significa que tu tiempo, el ritmo al que experimentas el universo, depende de dónde estés y cómo te muevas. Es una idea profundamente extraña, pero también hermosa. El tiempo ya no es el mismo para todos, en todas partes. Es personal, relacional, un poco como tu gusto por el té. El trabajo de Einstein no solo reescribió los libros de texto de física, cambió la forma en que vemos la realidad misma. El tiempo no es un fondo fijo, es parte de la danza, cambiando con el ritmo de la materia y el movimiento. Y aunque la mayoría de nosotros no sentimos que el tiempo se estire o se encoja en nuestra vida diaria, cada segundo que vivimos está moldeado por estas sutiles distorsiones. Así que, la próxima vez que alguien te diga que se le acaba el tiempo, puedes recordarle suavemente: en realidad, el tiempo se agota de manera diferente, dependiendo de tu velocidad y proximidad a la masa gravitacional. Luego haz una pausa, sonríe y tal vez te apartes con calma. Imagina, por un instante, que una mañana te despiertas y descubres que todo funciona al revés. La tostada salta de tu boca y aterriza perfectamente untada en un plato. Tu té se calienta a medida que lo bebes. Las gotas de lluvia vuelan hacia el cielo. ¿Extraño? Ciertamente. ¿Imposible? Según las leyes de la física, no exactamente. Este pequeño y peculiar experimento mental nos lleva a una de las preguntas más intrigantes de la ciencia: ¿por qué el tiempo parece tener una dirección? En la mayoría de las leyes fundamentales de la física, desde las leyes del movimiento de Newton hasta las ecuaciones de la mecánica cuántica, el tiempo realmente no tiene una dirección preferida. Funcionan igual de bien hacia atrás que hacia adelante. Si filmaras dos partículas colisionando y lo reprodujeras al revés, la física seguiría siendo correcta. No sonarían alarmas en las ecuaciones. Y sin embargo, en la vida cotidiana, el tiempo se siente como una calle de un solo sentido. Los huevos se rompen, pero no se vuelven a unir. El papel se quema, pero las cenizas no se vuelven a ensamblar en libros. Recordamos el pasado, pero no el futuro. Entonces, ¿por qué esta desconexión? ¿Por qué el tiempo, a nuestra escala humana, avanza implacablemente de ayer a mañana? Aquí entra el concepto de la flecha del tiempo. La flecha del tiempo es una metáfora utilizada para describir la dirección unidireccional en la que el tiempo parece fluir desde el pasado hacia el futuro. Y la clave para entender esta flecha reside en una de las leyes de la física más importantes y a veces desordenadas: la segunda ley de la termodinámica. Esta ley nos dice que en un sistema cerrado, como el universo, la entropía siempre aumenta con el tiempo. La entropía es una medida del desorden o la aleatoriedad. En otras palabras, las cosas tienden a pasar de ordenadas a desordenadas. Puedes revolver un huevo, pero no puedes desenvolverlo. Tu escritorio se desordenará naturalmente, a menos que lo organices activamente. Los calcetines siempre desaparecerán misteriosamente, pero nunca reaparecerán en pares. Esta tendencia hacia el aumento de la entropía le da al tiempo su flecha. Es por eso que experimentamos los eventos en una secuencia particular. El pasado de baja entropía se convierte en el futuro de alta entropía, y no hay marcha atrás en este flujo, a menos que seas un viajero del tiempo o un mago de ficción con un hechizo muy específico.
piénsalo de esta manera. Imagina un vaso rompiéndose en el suelo. Ese es un estado de alta entropía. Los fragmentos están dispersos y la energía se ha perdido en el caos. Es extremadamente improbable que todos esos fragmentos salten espontáneamente de nuevo para formar un vaso perfecto. No es imposible, solo astronómicamente improbable. Y esa es la clave. Las leyes de la física permiten la inversión del tiempo en teoría, pero la probabilidad se interpone firmemente en el camino. Esto lleva a una de las preguntas más intrigantes y ligeramente inquietantes de la cosmología. ¿Por qué el universo estaba en un estado de tan baja entropía al principio? Después de todo, si la entropía debe aumentar, tuvo que haber un punto de partida, una especie de cajón cósmico ordenado desde el cual todo este desorden podría desarrollarse. La teoría principal es que el universo primitivo, justo después del Big Bang, era increíblemente uniforme, suave, ordenado, de baja entropía. A lo largo de miles de millones de años, la gravedad y la expansión hicieron su trabajo, y el universo se volvió más aglomerado y caótico. Las galaxias se formaron, las estrellas explotaron, y los calcetines desaparecieron a un ritmo acelerado. Pero ¿por qué comenzó de esa manera? Sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la física. Algunos científicos sospechan que la respuesta reside en la profunda relación entre la entropía, el tiempo y la geometría del espacio mismo. Otros se preguntan si la pregunta tiene incluso sentido, o si simplemente la estamos formulando desde el ángulo equivocado, como un pez dorado tratando de entender el agua. También hay otras flechas del tiempo, cada una apuntando en la misma dirección. Está la flecha psicológica. Recordamos el pasado, no el futuro. Eso se debe a que los recuerdos requieren procesos físicos en el cerebro que dejan rastros, y esos rastros son parte del aumento de la entropía. No puedes recordar el futuro, porque aún no ha sucedido, y no se han establecido rastros. Está la flecha causal. Las causas preceden a los efectos. Pulsas un interruptor, y la luz se enciende. No enciendes una luz, y luego decides pulsar el interruptor. Una vez más, esto sigue la entropía. Pulsar el interruptor agrega energía, la luz se propaga, y el universo se convierte en un lugar ligeramente más desordenado. Y finalmente, está la flecha cosmológica, la expansión del universo mismo, el hecho de que las galaxias se están alejando unas de otras, el espacio se está estirando, y todo se está enfriando con el tiempo, le da un sentido de dirección al cosmos. Si el universo se estuviera contrayendo, sentiríamos que el tiempo retrocede. Ese es un campo de juego teórico que los científicos aún disfrutan explorando. Cabe señalar, sin embargo, que estas flechas, entropía, memoria, causalidad y expansión cósmica, todas se alinean, todas apuntan en la misma dirección, lo cual es reconfortante en cierto modo. Sugiere que el tiempo no es solo una ilusión aleatoria, sino algo profundamente entretejido en la estructura de la realidad, una dirección tallada por el flujo de energía, la marcha del desorden y la suave expansión de todo desde un comienzo alguna vez muy ordenado. Pero no todos están convencidos de que el tiempo, tal como lo experimentamos, sea fundamental. Algunos físicos argumentan que la flecha del tiempo es un fenómeno emergente, algo que surge solo cuando sistemas complejos como nosotros observamos sistemas más simples, como el té enfriándose o un huevo batiéndose. En algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, el tiempo es solo otro parámetro, no una fuerza, no un flujo, solo una etiqueta para diferentes estados. El universo no siente el tiempo, nosotros sí. Y esa es la cosa curiosa. Por mucho que profundicemos en la entropía, la probabilidad o las ecuaciones, el tiempo sigue siendo increíblemente real y exasperantemente esquivo. Es algo que cabalgamos como una corriente, pero de lo que nunca podemos salir por completo. No sabemos lo que nos depara, no podemos retroceder, y sin embargo, vivimos nuestras vidas según su ritmo, reconfortados por el hecho de que el futuro, por incierto que sea, siempre está en camino. Así que la próxima vez que sientas que el tiempo se te escapa, recuerda que no está perdido, simplemente está siguiendo la única regla en la que es realmente bueno: avanzar, aumentar la entropía y dejar un rastro de calcetines desparejados.
y tazas de té vacías. Si la física clásica trata el tiempo como un horario de trenes confiable, siempre en su sitio y avanzando de manera constante, la mecánica cuántica lo trata más como una improvisación de jazz, flexible, misteriosa, a veces disonante, y justo cuando crees que entiendes lo que está sucediendo, te lanza un gato en una caja y te pide que consideres si está vivo y muerto al mismo tiempo. Bienvenido al mundo cuántico, donde la realidad se vuelve difusa y el tiempo se convierte más en una amable sugerencia que en una regla fija. En el universo clásico, puedes señalar un objeto y decir, está justo ahí, haciendo eso, en este momento exacto. Pero en el reino cuántico, las partículas no tienen posiciones o momentos definidos. En cambio, existen como ondas de probabilidad, nubes matemáticas, de dónde podrían estar y qué podrían estar haciendo. Entonces, ¿dónde encaja el tiempo en todo esto? Sorprendentemente, el tiempo no desempeña el papel protagónico en la mecánica cuántica que tiene en la física clásica o en la relatividad general. De hecho, se muestra principalmente como un parámetro de fondo, algo que introducimos en las ecuaciones para mantener las cosas en movimiento, como darle al play a una simulación. Tomemos la ecuación de Schrödinger. El fundamento de la mecánica cuántica no relativista describe cómo la función de onda de un sistema cuántico, esa extraña nube de probabilidades, evoluciona con el tiempo, pero a diferencia de la relatividad, el tiempo en esta ecuación no es algo que se dobla o se estira, simplemente está ahí, un espectador silencioso, un cronómetro externo que nunca cambia, nunca se deforma, y ciertamente no pide atención. Esto crea una curiosa división. Por un lado, la mecánica cuántica describe la evolución de los estados a lo largo del tiempo, pero no explica qué es el tiempo. Trata el tiempo como un telón de fondo fijo y absoluto, muy parecido a como lo hizo Newton, mientras que el espacio y la materia se agitan impredeciblemente frente a él. Pero las cosas se vuelven aún más extrañas cuando se introduce la gravedad cuántica, el intento teórico de fusionar la mecánica cuántica con la relatividad general. Estas dos teorías son los titanes gemelos de la física moderna, pero no se llevan bien en las fiestas. En la relatividad general, el espacio-tiempo es dinámico, puede estirarse, curvarse y evolucionar dependiendo de la materia y la energía que contiene. El tiempo no es absoluto, es parte del tejido del universo. Pero en la mecánica cuántica, el tiempo es fijo e inflexible, una especie de metrónomo cósmico en segundo plano. Intentar unificar estas dos visiones es como intentar coreografiar un ballet usando instrucciones de un concierto de heavy metal. Esto nos lleva a lo que los físicos llaman el problema del tiempo en la gravedad cuántica. Cuando intentas describir todo el universo de forma cuántico-mecánica, el espacio, la materia, todo, encuentras algo extraño, el tiempo desaparece. Una de las ecuaciones que aparece en la gravedad cuántica es la ecuación de Wheeler-DeWitt, que intenta describir el estado cuántico de todo el universo. Se parece mucho a la ecuación de Schrödinger, pero sin ninguna variable de tiempo. Es atemporal, no hay pasado, no hay futuro, solo un presente eterno, una hora gigante. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es el tiempo real o es solo una ilusión creada por la forma en que experimentamos el cambio? Algunos físicos creen que el tiempo es emergente, no una parte fundamental de la realidad, sino algo que aparece cuando te alejas lo suficiente, como la temperatura. Una molécula individual no tiene temperatura, pero cuando agrupas billones de ellas, la temperatura emerge como una descripción útil. De la misma manera, el tiempo podría surgir de las complejas interacciones de muchos sistemas cuánticos. Otros buscan en el entrelazamiento, el extraño fenómeno cuántico, donde dos partículas se vinculan y pueden influenciarse instantáneamente, incluso a través de vastas distancias. Algunas teorías sugieren que la flecha del tiempo, y quizás incluso el tiempo mismo, podrían surgir del crecimiento del entrelazamiento cuántico. Cuanto más enredado se vuelve el universo, más parece fluir el tiempo. Y luego está la interpretación de los muchos mundos. En esta visión, cada evento cuántico, cada lanzamiento de moneda, cada medición,
hace que el universo se ramifique en múltiples realidades paralelas. No hay aleatoriedad, solo una división infinita de líneas de tiempo. El tiempo, en esta visión, no es un río, es un vasto árbol, en constante ramificación. Cada decisión que tomas, crea una nueva rama. En algún lugar, hay una versión de ti que no olvidó su paraguas esta mañana. Pero si el tiempo es un concepto tan inestable a nivel cuántico, ¿por qué no resulta tan sólido? Bueno, vivimos en un mundo donde innumerables interacciones cuánticas se promedian en una realidad suave y fiable. Nuestros cerebros, hechos de billones de partículas y circuitos neuronales, están cableados para percibir causa y efecto. Nos despertamos, nos cepillamos los dientes, desayunamos y vamos al trabajo, con suerte en ese orden. El tiempo para nosotros es una historia, una secuencia de eventos que da significado al cambio. Y la narración, resulta, es algo en lo que los humanos somos excepcionalmente buenos. Unimos eventos en recuerdos, imaginamos futuros, definimos identidades a través del tiempo, pasado, presente y esperanzas para lo que vendrá. Sea o no el tiempo fundamental, ciertamente lo tratamos como real. Aún así, la mecánica cuántica nos recuerda que debajo de esa reconfortante narrativa yace algo mucho más elusivo. El tiempo puede no ser el tic-tac de un reloj o el pasar de una página, sino el despliegue de posibilidades, la evolución de la probabilidad, el zumbido de la realidad, afinándose ligeramente con cada momento que pasa. Así que, mientras tu reloj de pulsera dice que faltan 10 minutos para la medianoche, la física cuántica susurra: bueno, sí, desde cierto punto de vista, con una sonrisa en el velo del cosmos. El tiempo no es solo algo que se rastrea con el tic-tac de los relojes o los planetas que orbitan. También zumba silenciosamente dentro de ti, en tus células, tu sueño, tu apetito e incluso tu estado de ánimo. Seas un noctámbulo, un madrugador o una paloma perpetuamente somnolienta, tu cuerpo funciona con su propio reloj interno, y es uno muy antiguo. Este reloj interno, o más precisamente, una red de ellos, es lo que los científicos llaman el ritmo circadiano, del latín circadian, que significa aproximadamente un día. Los ritmos circadianos son procesos biológicos que siguen un ciclo de aproximadamente 24 horas. Regulan todo, desde cuándo sientes sueño hasta cómo tu cuerpo procesa los alimentos, y se encuentran en casi todos los seres vivos, humanos, plantas, animales, hongos e incluso algunas bacterias. Si está vivo y vagamente organizado, probablemente sabe la hora. El director de orquesta maestro de tu orquesta circadiana es una diminuta región en tu cerebro llamada núcleo supraquiasmático, o NSQ, para abreviar. Se encuentra en el hipotálamo, justo encima del punto donde se cruzan los nervios ópticos. Una posición muy estratégica, porque permite que tu reloj biológico se sincronice con la luz. Cuando tus ojos detectan la luz solar por la mañana, el NSQ recibe el mensaje y envía señales para ajustar todo, desde los niveles hormonales hasta la temperatura corporal. Es como la versión de tu cerebro de presionar el botón de posponer la alarma del sol. Uno de los trabajos más importantes del NSQ es controlar la liberación de melatonina, a menudo llamada la hormona del sueño. Los niveles de melatonina aumentan por la noche, ayudándote a sentir somnolencia, y disminuyen por la mañana para ayudarte a despertar. Es la forma en que tu cuerpo dice: oye, tal vez no veas otro episodio ahora mismo. Si escuchas o no, ya es otra cuestión. Pero aquí está la clave. Aunque tu ritmo circadiano funciona en un ciclo de aproximadamente 24 horas, no es exactamente de 24 horas. La mayoría de los humanos, de forma natural, tienden a un ciclo un poco más largo, de unas 24,2 horas, más o menos. Lo que significa que, si nos dejaran completamente a nuestra suerte, como en una cueva sin relojes, nos desincronizaríamos gradualmente del día real. La exposición a la luz es lo que nos mantiene anclados. La luz solar matutina reinicia el reloj diariamente, manteniéndonos en armonía con la rotación de la Tierra, o al menos vagamente dentro del rango de nuestras alarmas matutinas. Interrumpe este delicado sistema, y las cosas se ponen extrañas. Entra el jet lag, el recuerdo de viaje menos favorito de la humanidad.
El jet lag ocurre cuando tu reloj interno está desincronizado con tu entorno externo, digamos, cuando vuelas a través de varias zonas horarias en unas pocas horas. De repente, tu cerebro cree que es medianoche cuando en realidad es la hora del almuerzo, y tu estómago, hígado e incluso tu sistema inmunológico están profundamente confundidos. Esto se debe a que diferentes partes de tu cuerpo se ajustan a las nuevas zonas horarias a diferentes velocidades. Tu cerebro podría reiniciarse rápidamente, pero tu sistema digestivo aún podría estar viviendo en la zona horaria de la semana pasada, preguntándose por qué la cena huele a pretzels de aeropuerto. Otro culpable moderno es la luz artificial. Antes de la iluminación eléctrica, los humanos se guiaban en gran medida por la luz natural del día. Nos despertábamos con el sol y sentíamos sueño cuando se ponía, un ritmo que aún se conserva en las sociedades tradicionales con poca exposición a la luz artificial. Pero hoy en día, estamos rodeados de pantallas y bombillas que emiten luz azul, lo que engaña a nuestros cerebros haciéndoles creer que todavía es de día. Esto puede suprimir la producción de melatonina y desplazar nuestro ritmo circadiano más tarde, lo que dificulta conciliar el sueño y hace más difícil despertarse. No es tanto que seamos noctámbulos ahora, es más bien como si hubiéramos invitado a un búho de neón a nuestros salones y le hubiéramos entregado el control remoto. Curiosamente, el ritmo circadiano no es igual para todos. Algunas personas son naturalmente tipos matutinos o alondras que saltan de la cama con una sospechosa cantidad de energía. Otras son tipos vespertinos o búhos que alcanzan su punto creativo justo cuando los demás están cepillando los dientes. Estos cronotipos son en parte genéticos, así que, si no eres una persona mañanera, probablemente no sea solo pereza. Tu cerebro realmente no cree que deba estar despierto todavía. Y sinceramente, ¿quiénes somos nosotros para discutir con 1.000 millones de años de evolución? Los ritmos circadianos también influyen en la temperatura corporal, que generalmente baja a primera hora de la mañana y sube a lo largo del día, alcanzando su punto máximo al final de la tarde. Esta es la razón por la que muchos atletas y artistas tienden a rendir mejor más tarde en el día. Sus cuerpos están más cálidos, más alertas y funcionando con la máxima eficiencia. Por otro lado, esta es también la razón por la que las presentaciones a primera hora de la mañana pueden sentirse como intentar hacer cálculo mientras estás medio congelado. Pero la influencia del tiempo biológico va más allá de la somnolencia y la termodinámica. Afecta tu metabolismo, tu sistema inmunológico, tu estado de ánimo e incluso cómo respondes a los medicamentos. Existe un campo creciente llamado cronofarmacología, el estudio de cómo la eficacia de los medicamentos cambia según la hora del día. Resulta que el momento importa. El mismo medicamento podría funcionar mejor por la mañana o por la noche, dependiendo de a qué se dirija y de la disposición de tu cuerpo para absorberlo. Las plantas también siguen ritmos circadianos. Abren sus hojas a la luz solar durante el día y las cierran por la noche. Incluso anticipan el amanecer, comenzando a moverse ligeramente antes de que lleguen los primeros rayos. Esto no es solo una respuesta pasiva a la luz. Es un ciclo interno activo que persiste incluso en la oscuridad constante. El girasol no sigue al sol porque lo ve, se gira porque lo recuerda. Y en los animales, desde pájaros hasta abejas y roedores, los ritmos circadianos ayudan a regularlo todo, desde la migración hasta la búsqueda de alimento y la hibernación. Incluso los hongos, esos misteriosos habitantes del suelo del bosque, tienen relojes internos que rigen la liberación de esporas y los ciclos de crecimiento. Todo esto pinta un cuadro de la vida en la Tierra profundamente entrelazada con el tiempo, no el tipo abstracto medido por relojes atómicos, sino un tiempo biológico arraigado en la luz y la oscuridad, el calor y el frío, el hambre y el descanso, un tiempo que pulsa a través de los seres vivos como un suave latido de tambor. Así que la próxima vez que te sientas cansado a las 3 de la tarde o inusualmente animado por la noche, no es aleatorio, es ritmo. Tu cuerpo está bailando al ritmo de un latido invisible y ancestral, uno que mantuvo a nuestros ancestros seguros y bien descansados mucho antes de las zonas horarias, los relojes digitales o los cafés expreso dobles. Y aunque intentemos doblegar el tiempo a nuestra voluntad con alarmas y horarios, en el fondo,
nosotros mismos seguimos al sol, lenta, silenciosa y fielmente. ¿Alguna vez has notado cómo el tiempo parece tener sus favoritos? Una semana de vacaciones vuela como una pluma en la brisa, pero los últimos 10 minutos de una videollamada a la que no querías asistir en primer lugar, eso se siente como si estuvieras atrapado en un arroz con leche a fuego lento de la eternidad. Esto no es solo una exageración poética, existe un tiempo psicológico en acción, esa forma maravillosamente distorsionada en que nuestras mentes perciben el paso del tiempo, que a menudo tiene muy poco que ver con los relojes y los calendarios. Si la física intenta describir el tiempo tal como es, la psicología intenta explicar cómo se siente, y esas dos cosas pueden ser radicalmente diferentes. Comencemos con quizás la distorsión más básica. El tiempo vuela cuando te diviertes. Este cliché en realidad se sostiene bajo el escrutinio científico, cuando estamos profundamente absortos, riendo con amigos, inmersos en un pasatiempo, o viendo algo genuinamente cautivador, quizás incluso un video de dormiciencia. No prestamos mucha atención al tiempo en sí mismo. Nuestro enfoque está absorbido en el momento, y nuestro cerebro deja de contar los segundos. El resultado es que el tiempo parece desvanecerse, como un suspiro en el viento. Por otro lado, el aburrimiento estira el tiempo como la plastilina. Cuando nada nos atrae, digamos que estás esperando en el DMV, viendo cómo se seca la pintura, o escuchando a alguien explicar las criptomonedas por 15ª vez, tu cerebro comienza a mirar el reloj, y el tiempo, como una olla vigilada, se niega a hervir. Te vuelves hipersensible a cada segundo que pasa, y cada momento se siente más largo de lo que realmente es. Es como si cada tic-tac resonara más profundo en el océano de tu conciencia. También existe el peculiar fenómeno del tiempo retrospectivo, el tiempo prospectivo. Cuando estás en el momento, el tiempo puede sentirse rápido o lento, dependiendo de tu nivel de compromiso, pero cuando lo miras hacia atrás, el efecto puede revertirse. Digamos que pasaste una semana de caminata por un terreno desconocido. Durante la semana, los días podrían haber volado, pero al mirar hacia atrás, el viaje se siente largo, repleto de recuerdos vívidos. Esto se debe a que las experiencias novedosas crean más marcadores mentales. Tu cerebro almacena más detalles, y eso da la impresión de que ha pasado más tiempo, como un libro con más páginas. Contrástalo con una semana en la que hiciste la misma rutina todos los días. Despertar, trabajar, Netflix, dormir. Puede que te haya parecido lenta mientras la vivías, pero en retrospectiva, se difumina. Menos marcadores, menos momentos memorables, menos tiempo percibido. Esta es parte de la razón por la que el tiempo parece acelerarse a medida que envejecemos. Cuando eres joven, todo es nuevo. Tu cerebro está constantemente aprendiendo, registrando y marcando los momentos. Tu primer paseo en bicicleta, tu primer desamor, tu primer corte de pelo incómodo, todo registrado con detalles nítidos. A medida que envejecemos, nos acomodamos en rutinas, menos sorpresas, menos marcadores de memoria. Los días se mezclan y de repente, décadas parecen haber pasado en un abrir y cerrar de ojos. No es que el tiempo vaya más rápido, es que nuestros cerebros lo registran de forma menos activa. Estamos construyendo autopistas mentales, en lugar de explorar nuevos senderos. También existe el curioso efecto de la intensidad emocional en el tiempo. Cuando tenemos miedo o ansiedad, el tiempo a menudo parece ralentizarse. Esto no es solo una narración dramática, se ha probado en laboratorios. Las personas que experimentan golpes repentinos, como saltos en bungee o caídas libres simuladas, informan una sensación de momentos alargados. Una teoría es que el cerebro, bajo estrés, se acelera, capturando más detalles. Más tarde, cuando lo recordamos, la densa memoria da la ilusión de movimiento lento. Pero curiosamente, el tiempo en realidad no se ralentiza en el momento. En los experimentos, las personas no rinden mejor durante el evento en sí, simplemente lo recuerdan como más largo después. Así que, mientras tu memoria dice, esa fue la caída en montaña rusa más larga de mi vida, tu cronómetro dice, en realidad, fueron 3,2 segundos. Sigue siendo impresionante, solo que no al nivel de Matrix. Luego está la tensión.
quizás el modelador más potente del tiempo psicológico. Cuando prestamos mucha atención al tiempo, como esperar a que se horneen las galletas, experimentamos cada tic del reloj. Pero cuando nuestra atención está en otra parte, absorbida por la música, la lectura o la conversación, el tiempo se retira a un segundo plano, como una sombra que se disuelve. Esto se relaciona estrechamente con las prácticas de mindfulness y meditación, que desvían deliberadamente la atención del tiempo. Cuando nos enfocamos en el momento presente, en una respiración, un sonido, una sensación, el tiempo parece disolverse. No es que entremos en trance o perdamos el contacto con la realidad, es que dejamos de medir el tiempo y simplemente existimos dentro de él. Para muchos, esto se siente profundamente liberador. Ya no persigues la próxima hora, vives plenamente en esta. En el extremo más complejo del espectro, existen estados alterados de conciencia, estados provocados por la meditación profunda, la emoción intensa o ciertas sustancias, donde las personas informan que el tiempo se ralentiza, acelera, se repite o desaparece por completo. Algunos incluso describen la temporalidad, no una distorsión del tiempo, sino la ausencia de él, como si por un breve momento hubieran salido del río y lo hubieran observado desde la orilla, en una profunda calma. Neurológicamente, estas experiencias pueden implicar cambios en la actividad de la red neuronal por defecto del cerebro, un conjunto de regiones interconectadas involucradas en el pensamiento autorreferencial, la memoria y el procesamiento del tiempo. Cuando esta red se aquieta, nuestro sentido normal de identidad y tiempo puede disolverse, lo que podría explicar por qué tus momentos más atemporales, de flujo o quietud, a menudo se sienten los más significativos. Los niños también tienen su propia relación única con el tiempo. Para los muy pequeños, el tiempo es fluido, impreciso y en su mayoría irrelevante. Pregúntale a un niño de 5 años cuánto duran 5 minutos, y probablemente obtendrás una respuesta que involucra para siempre o hasta que termine este bocadillo. Solo a medida que crecen y se les introduce a los relojes, los horarios y la temida frase, solo unos minutos más, comienzan a alinearse con el tiempo adulto. Algunos podrían argumentar que esa es la verdadera pérdida de la inocencia. Y finalmente, está la anticipación, la máquina del tiempo integrada en nuestro cerebro. Esperar algo hace que el tiempo se ralentice. Ni es viernes, mientras que temer algo puede hacer lo mismo. Imaginamos eventos futuros con detalle. Ensayamos conversaciones. Nos preocupamos por los resultados. Todo utilizando la misma maquinaria neuronal que usamos para recordar el pasado. El tiempo, en este sentido, se vuelve elástico, estirado por la esperanza y el miedo por igual. Entonces, ¿es fiable el tiempo psicológico? Realmente no. Es lógico, a menudo no, pero ¿es profundamente humano? Absolutamente. Puede que vivamos en un universo de átomos que marcan el tiempo y planetas que giran, pero el tiempo que realmente experimentamos, el tiempo que da color a nuestras vidas, está tejido de recuerdos, emociones, atención e imaginación. Es tiempo sentido, no medido, y tal vez por eso se siente tan personal, tan extraño, tan bellamente inconsistente. Seamos sinceros, ninguna discusión sobre el tiempo está realmente completa, hasta que nos hacemos la pregunta que ha lanzado 1000 novelas de ciencia ficción, inspirado innumerables experimentos mentales y descarrilado más de unas cuantas conversaciones en cenas. ¿Podemos viajar a través del tiempo? Bueno, tal vez, pero es complicado. El viaje en el tiempo, al menos en teoría, no está completamente prohibido por la física. De hecho, según la relatividad general de Albert Einstein, el tejido del espacio-tiempo es flexible. Puede estirarse, deformarse, y bajo las circunstancias adecuadas, increíblemente extremas y posiblemente impracticables, incluso doblarse sobre sí mismo. Si eso es cierto, entonces la idea de viajar al pasado o al futuro no está completamente fuera de cuestión. Comencemos con el tipo fácil, viajar al futuro. Este no solo es posible, ya se ha hecho. Recuerda la dilatación del tiempo de la relatividad especial. Si te mueves muy rápido, cerca de la velocidad de la luz,
El tiempo se ralentiza para ti en relación con alguien que está quieto. Si volaras por la galaxia en una nave espacial a una velocidad cercana a la de la luz y regresaras a la Tierra, podrían haber pasado décadas aquí, mientras tú solo habrías envejecido unos pocos años. Felicitaciones, has viajado en el tiempo al futuro. No se requiere un condensador de flujo. Este fenómeno incluso ha sido probado. Los astronautas que pasan meses a bordo de la Estación Espacial Internacional experimentan una pequeña dilatación del tiempo. Envejecen un poco menos que sus contrapartes terrestres, no lo suficiente como para notarlo sin relojes atómicos, pero suficiente para demostrar el principio. Regresan a la Tierra microsegundos en el futuro, técnicamente aún a tiempo para el almuerzo. Así que viaje en el tiempo al futuro, comprobado, hecho, fácil. Pero, ¿qué pasa con el verdadero enigma? Viajar al pasado. Aquí, las cosas se ponen más difíciles. La relatividad general sí permite ciertas soluciones a sus ecuaciones que en teoría podrían permitir el viaje en el tiempo hacia atrás. Estas incluyen fenómenos como las curvas temporales cerradas, bucles en el espacio-tiempo donde un objeto podría regresar a un punto anterior de su propia historia. Piénsalo como dar una vuelta por el universo y terminar de nuevo en el ayer. Una propuesta implica algo llamado agujero de gusano, un túnel hipotético que conecta dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Si un extremo del agujero de gusano se acelerara a una velocidad cercana a la de la luz y luego regresara a su ubicación original, el tiempo en ese extremo se retrasaría. Atraviesa el agujero de gusano y ¡boom!, has llegado al pasado. Al menos en teoría. Los problemas prácticos con los agujeros de gusano son, bueno, monumentales. Primero, ni siquiera estamos seguros de que existan. Segundo, si lo hacen, podrían colapsar instantáneamente. Y tercero, mantener uno abierto requeriría energía negativa, algo exótico y que no está actualmente disponible en tu ferretería local. Así que, aunque los agujeros de gusano son fascinantes sobre el papel, construir uno podría estar ligeramente más allá de nuestras capacidades de ingeniería actuales, con unos siglos de margen. Pero incluso si pudiéramos viajar en el tiempo, nos encontraríamos inmediatamente con algunas paradojas bastante pegajosas. La más famosa es la paradoja del abuelo. Viajas en el tiempo, accidental o quizás imprudentemente, impides que tu abuelo conozca a tu abuela y por lo tanto, impides tu propio nacimiento. Pero si nunca naciste, ¿cómo viajaste en el tiempo para empezar? Es un bucle que la lógica no puede desenredar del todo, una contradicción cósmica. Hay algunas formas en que científicos y filósofos han intentado darle sentido a esto. Una idea es el modelo del universo de bloque, donde todos los momentos en el tiempo, pasado, presente y futuro, existen simultáneamente como fotogramas en un carrete de película. En esta visión, la línea de tiempo es fija e inmutable. Si viajas en el tiempo, todo lo que haces siempre fue parte del pasado. Por lo tanto, no puedes cambiar nada. Simplemente estás interpretando tu papel en una escena ya escrita. Otra posibilidad es la interpretación de los muchos mundos, tomada de la mecánica cuántica. En este escenario, si viajas en el tiempo y cambias algo, no alteras tu línea de tiempo original. Creas un nuevo universo ramificado donde los eventos se desarrollan de manera diferente. Puedes evitar que tu abuelo conozca a tu abuela, pero solo afecta a esa rama de la realidad. Tu yo original sigue anclado de forma segura en su propio universo, libre de paradojas y escenas familiares incómodas. También existe el principio de autoconsistencia de Novikov, bastante descarado y con un sonido muy científico, que esencialmente dice que no puedes crear una paradoja por mucho que lo intentes. Si viajas en el tiempo, el universo de alguna manera te impedirá hacer cualquier cosa que cambie el futuro. Intenta asesinar a tu abuelo y tu arma se atascará, o te tropezarás, o él se unirá inesperadamente a un monasterio. Es como si el cosmos tuviera una póliza de seguro integrada contra la alteración de la línea de tiempo. Aún así, todo esto sigue siendo teórico y altamente especulativo. Nadie ha construido nunca una máquina del tiempo. Nadie ha documentado nunca a un viajero del tiempo, no por falta de intentarlo. Este Internet está lleno de entrevistas con figuras de aspecto sospechosamente moderno en fotografías antiguas.
y los físicos aún debaten si las matemáticas permiten o prohíben los bucles temporales. Un punto interesante: si el viaje en el tiempo hacia atrás fuera posible, y si alguien en el futuro finalmente lo inventa, ¿dónde están todos los turistas del tiempo? No deberíamos estar hasta las rodillas de visitantes del año 4000, tomándose selfies con dinosaurios, o tratando de pasar desapercibidos en banquetes medievales. Algunos sugieren que el viaje en el tiempo podría limitarse al punto de su invención. No puedes retroceder a antes de que se creara la primera máquina del tiempo. Otros piensan que los viajeros podrían ser increíblemente discretos, o quizás, de forma más realista, el viaje en el tiempo al pasado es simplemente imposible, a pesar de lo que nos insinúan las ecuaciones. Y quizás sea lo mejor. Por mucho que fantaseemos con revisitar el pasado y corregir errores, revivir momentos, comprar cantidades absurdas de Bitcoin, quizás la naturaleza unidireccional del tiempo es parte de lo que lo hace significativo. No podemos editar nuestras vidas como un video. Avanzamos momento a momento, con toda la riqueza, imperfección e imprevisibilidad que ello conlleva. Aún así, es divertido soñar. Y quién sabe, tal vez alguien del futuro esté leyendo esto ahora mismo, asintiendo en silencio y pensando: así, los comienzos primitivos de la teoría temporal. Si es así, bienvenido. Y por favor, no estropees cómo termina este capítulo. Después de viajar a través de la física de los relojes y la psicología de los minutos, después de doblar el tiempo cerca de agujeros negros y preguntarnos sobre los agujeros de gusano, llegamos quizás a la pregunta más extraña de todas: ¿existe realmente el tiempo? Ahora, eso puede sonar a truco de filósofo, el tipo de cosas que escucharías a las 2 de la madrugada, en una habitación de residencia llena de tazas de té vacías y cejas serias. Pero es una pregunta que los físicos también se toman en serio, porque cuando pelas las capas de cómo experimentamos el tiempo y cómo lo describimos matemáticamente, algo extraño comienza a suceder, empieza a desaparecer. Comencemos con un recordatorio de cómo solemos pensar en el tiempo. Para la mayoría de nosotros, se siente como un río que fluye suavemente, llevándonos del pasado al presente y al futuro. Todos flotamos río abajo, incapaces de remar hacia atrás, solo hacia adelante, a veces suavemente, a veces con prisa, pero siempre hacia adelante. Esto se llama presentismo, la idea filosófica de que solo el momento presente es real. El pasado se ha ido, el futuro aún no existe, y el ahora es todo lo que verdaderamente existe. Se alinea con cómo vivimos nuestras vidas, momento a momento, respiración a respiración, al ritmo de nuestros relojes y calendarios. Pero hay otra idea, una que las teorías de la relatividad de Einstein ayudaron a ser famosa. Se llama eternalismo, y en esta visión, el tiempo no fluye en absoluto. Todos los momentos en el tiempo, pasado, presente y futuro, ya existen. El universo es como un bloque de 4 dimensiones, a veces llamado el universo de bloque. El tiempo no es algo a través de lo que nos movemos, es una dimensión de la que formamos parte, al igual que el espacio. En esta visión, tu infancia, tu futura jubilación y todo lo demás están expuestos como páginas en un libro. No te haces mayor, ya eres mayor en alguna página, más joven en otra. No estás surfeando el tiempo, eres un hilo estático, tejido en el tejido de una colcha espacio-temporal. Reconfortante, tal vez, un poco espeluznante, también sí. Este concepto surge naturalmente de la relatividad. Recuerda, la simultaneidad, la idea de que dos cosas suceden al mismo tiempo, depende de tu movimiento. Dos observadores, que se mueven a diferentes velocidades, pueden no estar de acuerdo sobre lo que significa ahora. Eso sugiere que no hay un momento presente universal, ni un cronómetro cósmico que marque el tiempo para todos, lo que hace que toda la idea de un presente en movimiento sea un poco inestable. Si eso no es suficiente picante existencial, la gravedad cuántica añade otro giro. Ya tocamos esto en el capítulo de mecánica cuántica. Cuando intentas combinar la física cuántica con la relatividad general, el tiempo a menudo desaparece por completo de las ecuaciones. En la ecuación de Wheeler-DeWitt, por ejemplo, no hay variable de tiempo, ninguna. El universo, según esta visión,
es fundamentalmente atemporal. Pero si el tiempo no existe en el nivel más profundo, ¿por qué se siente tan real? Una posible respuesta es la emergencia. El tiempo, como la temperatura o el sonido, puede no ser un ingrediente fundamental del universo. En cambio, podría surgir de relaciones más básicas entre las cosas, patrones, cambios, interacciones, la forma en que las nubes se forman a partir de moléculas o las olas aparecen en el agua. El tiempo, en esta visión, es algo que nuestros cerebros extraen de la forma en que las cosas cambian. Esto es similar a cómo percibimos el movimiento en el cine. Una película es solo una secuencia de fotogramas fijos, pero cuando se muestran rápidamente, nuestras mentes perciben movimiento, una narrativa fluida. Algunos físicos sugieren que el tiempo podría funcionar de la misma manera. Lo que percibimos como el paso del tiempo es realmente el cerebro uniendo cambios en una realidad fundamentalmente atemporal. Aquí entra el físico Julian Barbour, quien va aún más lejos. En su opinión, el tiempo no existe en absoluto, ni siquiera como parámetro. En cambio, el universo es un vasto paisaje de ahoras instantáneas completas y atemporales del universo. Estos ahoras no cambian ni evolucionan, simplemente existen. Nuestra experiencia del tiempo, argumenta, proviene de la forma en que estos ahoras están estructurados y de cómo se incrustan las memorias dentro de ellos. Una especie de álbum de fotos cósmico, si quieres, con nuestra conciencia pasando las páginas suave y lentamente. Es una idea radical, pero plantea una posibilidad interesante. Quizás la sensación del paso del tiempo es una característica de la percepción, no de la física. Después de todo, los humanos somos criaturas narrativas. Recordamos el pasado, anticipamos el futuro, contamos historias, medimos el tiempo porque nos ayuda a organizar nuestras experiencias, planificar nuestros días y comprender el cambio. El tiempo es útil, quizás esencial, para los seres conscientes que navegan por un mundo en constante cambio. Pero eso no significa que sea real de la misma manera que una roca es real, o una estrella, o un trozo de pastel, que también desaparece misteriosamente con el paso del tiempo. Aún así, no todos están de acuerdo en que el tiempo sea una ilusión. Muchos físicos argumentan que incluso si el tiempo emerge de procesos más fundamentales, sigue teniendo efectos reales. Los relojes marcan las horas, los planetas orbitan, la radiación decae. Si construimos una máquina que mide consistentemente el cambio, y esa máquina está de acuerdo con todas las demás máquinas, ¿no hace eso que el tiempo sea lo suficientemente real? Quizás esa sea la mejor respuesta. El tiempo es real de la misma manera que las historias son reales, no porque puedas sostenerlo o aislarlo en un tubo de ensayo, sino porque estructura la forma en que suceden las cosas. Es el guión que permite que los eventos tengan sentido, incluso si el guión mismo está impreso en papel cuántico, que está escrito en un lenguaje que aún no comprendemos del todo. Entonces, ¿existe el tiempo? Bueno, quizás no de la forma en que creemos que lo hace. Puede que no sea una cosa que fluye, o un reloj que marca el ritmo en segundo plano, pero existe en nuestra experiencia, nuestra biología, nuestra cultura y nuestras ecuaciones. Existe en cómo vivimos y cómo recordamos. Existe en cada latido del corazón y en cada cuento para dormir. Y tal vez eso sea suficiente, porque, sea el tiempo fundamental o emergente, real o imaginado, da forma a nuestras vidas. Nos recuerda que todo cambia, que los momentos son preciosos, y que en algún lugar del tejido del universo, eres aquí, completamente atemporal. Y así, querido oyente, llegamos al final de nuestro pequeño viaje, o quizás solo a otro momento en el vasto mar de bucles que lo conforman. Hemos vagado por antiguos relojes de sol y atómicos, cabalgado las ondulantes olas del espacio-tiempo de Einstein, descifrado paradojas y mirado de frente la pregunta de si el tiempo existe en absoluto. A lo largo del camino, hemos visto que el tiempo no es una sola cosa, sino muchas. Un ritmo que se siente en el cuerpo, un truco de la memoria, una arruga en la gravedad, una historia contada por el cambio. Y ahora, aquí estás, un poco más avanzado en tu propia línea de tiempo que cuando comenzamos. Pero, fueron segundos, minutos,
una hora, o el flujo de las palabras se estiró y se encogió, como suele ocurrir cuando la mente comienza a ablandarse para el sueño. Así que permíteme preguntarte una vez más, suavemente, como hice al principio, ¿desde dónde escuchas esta noche? ¿Y qué hora es ahora mismo en tu pequeño rincón del mundo? Es curioso, ¿verdad? Después de toda esta charla sobre que el tiempo es relativo, flexible, quizás incluso imaginario, seguimos anclándonos a él. Un número brillante en una pantalla, el silencio de la noche, la sensación de que te relajas, respiración a respiración. Y si encontraste alguna calma en esta tranquila expedición, si las maravillas del cosmos te dieron paz, o las preguntas te ayudaron a deslizarte suavemente hacia tus sueños, te agradecería enormemente si le dieras un me gusta al video. Para regresar a este refugio de conocimiento y calma, considera suscribirte. Así, tendrás un pasaporte directo al mundo de los sueños cada semana. Comparte este espacio tranquilo con alguien más que pueda necesitarlo. El tiempo puede ser escurridizo, extraño y posiblemente una completa ilusión, pero ahora mismo, en este momento, solo estamos tú, esta voz y el ritmo pausado del descanso. Que duermas bien, compañero viajero, donde quiera y cuando quiera que estés, en el dulce devenir de dormiciencia.